Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio tan innovador con el que la Fundación Unicaja está conmemorando su 10º aniversario recorriendo Andalucía. Un espacio, como digo, muy moderno, con mucho contenido audiovisual, en el que hay una exposición inmersiva, realidad virtual, talleres, teatro, conciertos, actividades deportivas, y en el que también se puede hacer un recorrido por este trabajo que ha desarrollado la Fundación Unicaja a lo largo de esta primera década de vida, conocer también sus proyectos de futuro y, sobre todo, su esfuerzo y su compromiso para contribuir al desarrollo socioeconómico y cultural. Jaén es el último destino de este periplo por las capitales andaluzas. Este domo geodésico abrió sus puertas el pasado día 12 y va a estar aquí hasta el próximo día 21 con un programa de actividades muy completo para celebrar junto a los jiennenses estos 10 años de ilusión al servicio de la sociedad. Y dentro de ese completo programa, hoy vamos a disfrutar de una charla con el escritor Enrique Armenteros. Bienvenido. Muchas gracias. Enrique nació en Jaén, pero se crió en Valdepeñas de Jaén. Es licenciado en Traducción e Interpretación y profesor de Lengua y Literatura en el Instituto Jabalcuz. Vivió unos años fuera de España, durante sus estudios vivió en Alemania, cursando un año de Erasmus, y luego, tras la carrera, se fue a vivir a Reino Unido, donde compaginaba varios trabajos con el de traductor freelance. Después de un tiempo fuera, regresó a España, a Madrid, donde dirigió la obra de teatro musical Caronte, que él mismo había escrito durante sus años de universidad. Y allí también, en Madrid, fundó la compañía La Vaca Flaca. Después, en 2005, Enrique regresa a su tierra, a Jaén, y en 2006 se convierte en profesor de lengua y literatura. Desde entonces, él se dedica a la enseñanza y es una labor que compagina con la escritura, que es su auténtica pasión, y en el año 2012 publicó su primer libro con 32 años y después de ese han venido 5 más, Enrique. Además, colabora o ha colaborado en medios de comunicación, por ejemplo, Diario Jaén como columnista o en el año 2017 en el programa de Canal Sur Radio La Hora de Jaén como crítico literario. Es un autor maduro y versátil porque, como veis, cultiva diversos géneros y en todos ellos se desenvuelve con maestría y con gran dominio del lenguaje. Yo diría que utiliza o que tiene una prosa directa, sin ornamentos superfluos, que utiliza un lenguaje preciso, que no está engolado y que sumerge al lector en ficciones que atrapan. Está en la actualidad inmerso trabajando en la edición de su nueva novela en inglés y en su obra de teatro Esperanza de vida. Pero de eso hablaremos en la charla más adelante, Enrique, porque a mí me gustaría comenzar por lo más general, por hablar de la literatura, que se puede definir de muchas formas, desde el arte de la expresión verbal, que es lo que dice la RAE, hasta muchas definiciones que nos dio Jorge Luis Borges, como por ejemplo una que decía que era un sueño dirigido, porque él consideraba que su oficio era el de tejer sueños. Enrique, ¿qué es para ti la literatura? Hombre, me quedo con Borges en principio en la definición, porque para mí esto siempre puedes buscar muchas definiciones, hay mucho que se puede hablar sobre esto. Pero para mí, yendo de lo más puro que es el arte de la palabra, claro, y el arte de cantar, como decían los antiguos griegos, ¿no? Que quizá podíamos empezar por ahí, por Homero con su Ilíada y su Odisea, que la primera palabra escrita que usa curiosamente es cantar por un lado y luego contar por otro. Y creo que el arte de contar podría ser bastante adecuado para definir lo que yo creo que es la literatura. Al final, por muy objetivo que sea, siempre digo que me quedo con la otra definición de Borges, porque al final a mí a lo que me ha llevado la literatura es a soñar y a intentar buscar una expresión de las cosas que yo siento o he vivido y que me gustaría exponer un poco, si no a los demás, pues un poco a mí mismo, que es por donde empieza todo, ¿no? Por el lío que todo el mundo creo que tenemos en la cabeza y que nos lleva a buscar expresar de manera más concreta quiénes somos y un poco cómo queremos mostrarnos a los demás, porque al final siempre todos vivimos en una comunidad y
la comunicación es tan importante que lleva a realizarse a unas personas y a otras a no, a lo contrario. Entonces, claro, definir la literatura creo que es importante, pero es más importante, creo, vivirla, que es lo que yo creo que yo he hecho, conversar un poco con la gente que me precede. Me gustaría decir que del presente también, porque me gusta mucho, creo que la literatura tiene que ver con leer al final, más que incluso que escribir. Creo que no existe un escritor que no lea y que nadie puede estar involucrado en el hecho de la literatura si no tiene ese propósito de leer y de formarse y de seguir adelante aprendiendo. Entonces, cuando te enfrentas a ese hecho literario, yo creo que hay que irse hacia esas cotas, ¿no? De quién eres tú. Es una respuesta a un diálogo que tú tienes con la gente que te precedió, con los escritores, con las grandes figuras de la antigüedad, que establecen un diálogo contigo y a través de ese eco, creo, te va llevando un poco en volandas hasta encontrarte a ti mismo. Creo que esa es la mejor definición, creo, que puedo hacer, es el arte de encontrarse a uno mismo. Para mí la escritura creo que es eso, porque no hay mejor escuela que la de sentarte un día tras día a interrogarte sobre qué tienes en la cabeza y cuánto de eso eres capaz de demostrar, de poner ahí fuera, que es muy difícil. Creo que es de la... No sé si alguien se ha puesto, seguro que todos habéis puesto alguna vez a intentar reflejar ya no un mensaje, sino armar toda una historia que dé respuesta a algo, porque todos estos libros en los que yo he trabajado, o todos los libros que creo que se publican, todos responden al final a una pregunta que tú te haces y que se han hecho otras personas antes que tú. Y en ese diálogo creo que está la clave de la literatura, en ese eco que tú vas rescatando de tus lecturas y vas poniendo en juego de alguna manera, porque necesitas aclarar aquellas dudas que aunque al final te generen más, creo que otro. ¿Es por eso por lo que tú escribes? Esa es una pregunta difícil. No, creo que sí. Yo creo que si te digo que soy lector ante todo, supongo que estoy llegando a un lugar común. Así es que creo que igual me tengo que ir más bien a un lápiz como este, por ejemplo. Porque yo siempre, desde que tengo uso de razón, he tenido un lápiz en la mano, además siempre un lápiz. Y decía mi madre que no había una cosa mejor para calmar el terremoto que era darle un lápiz y una servilleta o cualquier cosa que hubiera por ahí y ya está, y yo me calmaba. Evidentemente ahí supongo que no estaba escribiendo, supongo que estaría dibujando como yo pasé todos los primeros años de mi vida, que yo era dibujar, a mí lo que me gustaba era dibujar. Pero recuerdo el paso luego de un momento en el que ya supongo que empecé a leer y a escribir y todo, y recuerdo un momento muy curioso en el que empecé a hacer otras cosas con el lápiz, que era una cosa muy tonta, pero a mí me gustaba copiar partes de los libros que leía. Me acuerdo, no sé, de la magia de coger un libro simplemente porque habías leído algo que te gustaba y empezar a copiarlo. Yo no sé si era un poco por la letra, me gustaba hacer la letra, me gustaba seguir esas palabras, y en algún momento yo creo que era como hacer una especie de hechizo, ¿no? En el que tú entrabas y decías de repente, pues voy a escribir como Homero. Y yo me sentía como si estuviera transportado a ese momento, a ese diálogo con ese tal. Supongo, ojalá supiera dónde han ido esas cosas, ¿no? Pero es muy curioso que al final todo va del dibujo un poco, del dibujo de la mano que hace, intenta imitar lo que otros hacían. Y me acuerdo, de hecho, es muy curioso que a veces cambiaba cosas ¿Ah, sí? Sí, pequeñas partes. Me atrevía, ya digo, sí, me acuerdo precisamente de una cosa que cambié de Homero que es tremendo. Porque la Ilíada, que a mí es una de las lecturas que más me ha marcado, la Odisea también, por supuesto, pero me acuerdo de la Ilíada del inicio de aquello, seguro que todos se acuerdan del canta Musa, la cólera de Aquiles, el hijo de Peleo, decía.
Y yo me acuerdo que empecé yo cambié 2 palabras porque yo creía que aquello era demasiado dramático para mi edad o lo que sea. Y me acuerdo que yo empecé por poner canta musa o diosa, no recuerdo cuál de las dos, canta musa la calma de Aquiles, hijo de, supongo que diría Pacífico o alguna cosa así. Cambiaría Peleo por Pacífico o por Concordio o alguna cosa así muy sonora, que a mí me gustan mucho esos tipos de nombres. Y lo cambiaría así y supongo que lo que tenía era ganas de ver qué pasaría con ese relato si yo cambiaba alguna pequeña parte y si Aquiles, en lugar de hacerlo un héroe sangriento que va aniquilando todo lo que tiene alrededor, lo hago un señor calmado y que es capaz de hablar con las personas y no se pelea. Y no tiene un padre que se llama Peleo, que ya para mí es bastante significativo de lo que pasaría. Entonces, bueno, hacer eso era algo que a mí no sé, antes de saber yo lo que era literatura o de saber si quería escribir o no, yo hacía ese tipo de cosas. O me está viniendo a la cabeza ahora cuando le escondí el violín a Sherlock Holmes porque creía que estaba molestando a los vecinos. Veía yo que Sherlock Holmes se ponía a tocar en momentos introspectivos en Estudio en Escarlata, por ejemplo, y tal y cual, y yo pensaba, ¿qué hace este hombre a las 2 de la mañana tocando el violín? Y yo cogía a Mrs. Hudson, a la casera de Holmes, y le escondía por la mañana el violín para que no hiciera ese tipo de cosas, no sé, tonterías de O sea, esas. que ya jugabas a transformar Claro, las historias que ya existían. yo siempre digo que si me pongo a explorar un poco la pulsión que me llevó a mí a escribir siempre viene de algo muy básico que yo he ido haciendo toda la vida por algún motivo, por esa calma que me inspiraba a mí tener el lápiz entre las manos o por lo interesante que es aprender de mensajes que resuenan en tu cabeza y que son importantes, lo esencial, captar lo esencial de algo que has leído y que te ha parecido interesante. Estaba en esa copia y igual que dibuja, igual que copia, yo me he preguntado muchas veces por qué escribo sin respuesta. Ahora estoy intentando divagar un poco y tal, pero sin respuesta. Pero hay otras cosas como, por ejemplo, por qué estudié yo traducción y luego, por ejemplo, he terminado en la enseñanza, que a mí es algo con lo que siempre ando dando vueltas. Y pienso que traducir es que al final es dibujar. O sea, traducir al final para mí era intentar poner de la manera más precisa los pensamientos que otras personas ponían. Vale, aquí traspasamos los idiomas y tenemos que vencer otra barrera. Pero al final yo creo que yo, por ejemplo, decidí hacer traductores simplemente por el hecho de que un día, también de nuevo Homero tiene la culpa, un día a mí me encantaba ponerme en el instituto a traducir a la Ilíada o la Odisea o lo que sea, y creo que esa ilusión del primer dibujo que va pasando a la palabra que copia y que va pasando a la expresión pura del pensamiento de otra persona que intentas trasvasar, al final para mí es como una especie de necesidad que tienes ahí de filtrar todo lo que tienes alrededor e intentar ponerlo en tu propio salón de juego, por decirlo así. Yo veo un nexo y tanto la labor de traductor como de profesor de lengua y literatura como la de escritor, todas tienen el mismo nexo que es la herramienta, que es el lenguaje. Y tú jugabas ya de pequeño a cambiar esas palabras, jugabas con las palabras. Está ese nexo de unión ahí. Sí, de hecho creo que, como tú dices, a lo que he dedicado mi vida al final. A la palabra. A la palabra y a intentar, en el caso, por ejemplo, de ser profesor, intentar que otras personas vean lo que yo veo cuando leo o lo que yo siento cuando escucho, cuando intento mantener un poco el diálogo con esa tradición, ¿no?, que para mí es tan importante y que me lleva hasta el presente y que me hace ver ahora, no sé, libros o poesía o cualquier cosa que realmente tiene esa herencia y la ves ahí, la ves pura, la ves... eso es muy difícil de explicar a un chaval en la clase, eso está claro.
Y supongo que de ahí viene también esa otra parte, ¿no? También de la pedagogía, ¿no? De intentar explicar eso de la manera más fácil, aunque no, hoy en día no lo sea, pero de la manera más fácil para ellos. Hemos dicho que publicaste el primer libro en 2012, pero que antes ya habías dirigido una obra de teatro. ¿Cuándo empiezas tú a crear tus propias historias? Eso es secreto casi. Digo secreto porque es que yo he escrito desde que tengo uso desde que tengo uso de razón. Eso sería mentira decir eso, ¿no? Sí, Porque sí. es muy difícil cuando eres pequeño y tal, es muy difícil decir ya he hecho yo, ya he escrito yo. No. Pero yo creo que yo siempre he tenido esa idea, ¿no? De ir modelando cosas. Yo creo que lo primero que yo terminé fue podría yo tener 16 o 17 años, la primera vez que terminé algo que yo creía que estaba terminado y que tengo ahí guardado en un cajón y que supongo que no volveré a mirar nunca. Pero supongo que ahí fue el primer momento que yo siempre recuerdo esto, perdón, porque yo siempre he sido un gran mentiroso, muchas veces digo un gran mentiroso con los estudios, con tal y con cual, que yo siempre he sido muy aplicado y hago lo que tal, pero yo siempre he sido muy de, vale, yo tengo el libro aquí, pero tengo mi hojita que es la que estoy trabajando y me apetece tal. Y yo recuerdo épocas, por ejemplo, de la universidad en las que yo estaba casi más pendiente por ejemplo, de esta obra musical que comentaba Caronte, por ejemplo, pues me pasé los años de la universidad, perdón, papá y mamá, pero prácticamente fue como yo dedicaba casi más tiempo a eso que a otra cosa. Entonces, poco a poco vas modelando, poco a poco vas haciendo, pero no creo que puedas decir un momento en el que tú digas, yo aquí ya estaba escribiendo. Yo creo que esto, por lo menos en mi caso, son muchos papeles acumulados, mucho pensar, mucho. No puedo encontrar un momento en el que yo dijera, Ya. sí, bueno, quizá pequeños relatos, ¿no? Con algunos amigos que tenían cierta sensibilidad hacia eso y que te pedían que escribieras algo y tú pues les enseñabas algo tan orgulloso, pero era un juego más que todo, creo. Cuando hablamos de cualquiera de tus novelas o de una obra de teatro, a mí me llama siempre mucho la atención cómo cada escritor construirá toda esa historia, ¿no? Toda esa ficción que tú vas imaginando, no sé cómo se construye. Hay un poeta argentino que decía que un libro debe construirse como un reloj y venderse como un salchichón. ¿Se construye un libro como el mecanismo de un reloj? ¿Es así, no? ¿Cómo es tu caso? Aquí hay mucho, hay mucho que contar, primero porque hay muchas teorías sobre esto y yo creo que yo mismo no tengo muy claro cómo surge aquello que hace que construya una obra. Yo creo que hay un trabajo, digamos, en la recámara, hay un trabajo ahí detrás en el cerebro que va haciendo cosas poco a poco, va incorporando y hay un día en el que de repente te haces una pequeña pregunta a ti mismo, te das cuenta de que llevas mucho tiempo dándole vuelta a una idea y de repente pues va tomando forma. Pero es que creo que cada novela tiene un punto de partida distinto, por lo menos en mi caso sí. En mi caso sí sé que cada una de ellas ha tenido un punto de origen distinto. Si me preguntas por la primera, por 1135, te diré que responde a una pregunta muy concreta, muy clara, muy exacta que yo llevaba formulándome en la vida durante mucho tiempo. Y si me voy a algo como La piel del hipopótamo, que ya es como más cercano en el tiempo, pues me di cuenta de que es como una especie de sentimiento que se ha ido apoderando de mí delante de determinados estímulos y que de repente cobran forma en un personaje, en una actitud, en un gesto, difícil. Quizás deberíamos desglosar punto por punto. Vamos a ir libro por libro. De hecho, tenemos aquí la web, se puede ver Sí, aquí. espero que sí. Esperemos que sí, No ¿no? sé si Que le tengo. la podemos tener como apoyo Sí, aquí la visual tengo. durante la charla, Genial. efectivamente. Si Genial. quieres, vas a la novela, la primera, que es 1135, una novela con una prosa más poética, una novela más intimista y que es una alegoría de las dificultades de las relaciones de pareja, Enrique.
Háblanos de cómo surgió esta idea que estabas comentando para este primer libro que lanzaste. De hecho, surge precisamente, aunque ahí seguramente no se vea muy bien, pero surge de la primera pregunta que aparece ahí. Durante mucho tiempo de mi vida me he preguntado qué es lo que hace que una persona, un conjunto de personas, sean capaces de estar juntos y qué hace que esas personas en algún momento puedan separarse. ¿Cómo se rompe un vínculo entre, digo, dos personas porque es la mejor manera de plantearlo? Por ejemplo, en 1135 la historia trata precisamente una historia como muy intimista, y la historia parte precisamente de un contrato que dos personas pactan y deciden, de ahí el título, deciden que todas las noches antes de las 11:35 se tienen que mirar a los ojos y renovar ese contrato. Y hay un día en el que a un personaje se le olvida, no porque no la quiera la otra persona, no porque no, sino porque es una persona ocupada, es una persona que tiene muchas cosas en la cabeza, la costumbre. Podemos hablar de muchas situaciones que hacen que no que nos olvidemos, sino que nuestro orden de prioridades se vea alterado. Entonces yo me hice una pregunta: ¿cuál es la distancia exacta que hace que dos personas que están juntas un día, si se separan 10 centímetros, ¿qué pasa? Si se separan otros 20, ¿qué sucede? ¿Cuál es la distancia justa que hay para que ese vínculo se rompa o, digamos, o vuelva a su sitio? Y yo encontré una cifra que eran los 11 metros y 35 centímetros, por algún motivo, que hay que leer el libro para poder averiguarlo, claro. Pero eso, por ejemplo, en este caso fue esa pregunta. De hecho, 11:35 solo era un relato de estos que yo te digo que un día leí a alguien y las preguntas que ese alguien me hizo me llevaron pero es que aquí hay mucho más que contar. Aparte de un contrato que vence a las 11:35, yo quiero explorar qué sucede con las personas y por qué se establecen esos vínculos. Y a partir de ahí empieza a trabajar con las situaciones, con los personajes, y digamos que vas dejando que ellos tomen su voz, que es lo que al final hacen, te llevan la contraria, el plan que tú tenías establecido se rompe porque te das cuenta de que hay algo que tú has puesto a hacer al protagonista que no haría nunca, y te lo dice, él mismo te dice que no puede estar ahí, que no se ve en esa situación. Es un poco un amuno esto, ¿no? Pero al final el personaje mismo, la situación se revela ante el autor y va encontrando un poco la manera de llevar adelante y de llegar hasta un final, si puede. Luego llega Estación Fantasma, si no me equivoco. Ahí hay una crítica sutil al sistema educativo. Tú eres profesor, la historia transcurre en un instituto, el protagonista es un profesor que escribe pero que no obtiene mucho éxito y sin embargo está a la sombra de su padre, que sí que era un escritor de éxito. ¿Cuánto de ese personaje, cuánto hay de ti en ese personaje, perdón? Bueno, es que todos los personajes son un poco yo, en realidad. Quiero decir, por ejemplo, en este caso yo siempre me veo más en la chica que en el profesor, curiosamente. Más por la búsqueda, más por el interés de las cosas, pero no porque yo sea así, sino porque el punto de partida de esa novela es un punto, digamos, de aventura, al final. Esa novela no está escrita para ser una crítica a la educación. Yo ahí todavía tampoco tenía mucha perspectiva como para poder opinar con suficiencia, creo. Yo ahí todavía era un profesor enamorado de mí. Digo todavía que sigo en la brecha, si puedo decirlo. Pero digo que bueno, yo ya después de casi 20 años dando clase, ahora Lo ves de otra manera. Lo veo de otra manera, claro. Pero yo ahí en ese momento la perspectiva era un poco la de crear una aventura increíble que involucrara de alguna manera a la figura del profesor. Y yo lo veo más desde ese otro punto. Por supuesto, en ese personaje, en Elías Arago, que es el protagonista, digamos, el personaje uno de los personajes fuertes de la novela, evidentemente hay mucho de mí. Quiero decir, hay cosas, ya las recuerdo menos, pero hay mucha
dinámicas que él hace en clase que son mías. Me refiero, Ahí va yo. hay mucha... ¿Por qué? Porque al final intentas que la literatura, lo que escribes, sea verdad. Intentas que el trasfondo de la novela tenga un peso, y yo no me atrevería a escribir de algo de lo que realmente no sé, porque creo que he leído muchas novelas de gente que escribe sobre territorios que no domina, y pronto se ven las costuras, pronto ves que ahí no está, que de aquí ha salido del paso esta cuestión tal. A mí, por ejemplo, una de las críticas que me hicieron a Estación Fantasma fue uno de mis compañeros que me dijo: no, la reducción de mayores de 55 años son 2 horas, no son 3, como tú has puesto. Y yo fue como, ay, les he metido la pata. Me refiero porque al final el público es muy exigente Sí, y sí, sí. encuentra... Y creo yo, un buen lector es una persona muy crítica, y es una persona que tiene que sostener su lectura a través de tu ojo, a través de tus manos. Y bueno, a tu pregunta, es que todo en Estación Fantasma tiene que ver conmigo, por una cosa o por otra, porque luego está ambientada en Londres, porque está ambientada en el arte contemporáneo, que a mí me alucina, y no sé, porque al final esas mismas cosas que esos personajes han hecho, las he hecho yo. Quiero decir, el club en el que se encuentran, que bueno, yo no sé si aquí a alguien le voy a reventar algo, pero el club en el que se encuentran los personajes en un momento dado de la de esta, ahí estuve yo con mi mujer. O sea, el recorrido que hacen por Little Venice hasta llegar en el canal de Regents, hasta llegar al destino que buscaban, lo he caminado yo un montón de veces. Entonces, creo que esa es la clave. La clave es que cuando escribes una novela, no es que seas todos los personajes, pero sí que todos tienen algo de ti. Si no, no serían verdad, creo. Incluso hay personajes que son moralmente dudosos y que tal. Quiero decir, no voy a decir que yo lo sea, pero digo que yo entiendo esa situación, si no, no los pondría dentro de ese contexto, creo. Tercera obra, un cuento ilustrado. Un lugar llamado Viento, Sí. un cuento que pueden Lo pensar voy que a es poner. para niños, pero está indicado para personas de 7 a 99 años. Háblanos de este cuento, De hecho, Enrique. voy a poner la Que ilustración. de hecho ha sido tu obra más vendida. Sí, hasta el momento diría que sí. A falta de redondear algunas cifras, creo que sí. Yo estoy muy orgulloso de Un lugar llamado Viento, aunque mucha gente lo califica como un cuento para niños, pero tiene razón en esa idea de que se puede leer hasta los 99, porque creo que es una obra que tiene muchas capas, Sí. lo puedes leer desde la perspectiva de un niño, seguro, y lo puedes leer también desde la perspectiva de una persona que entiende cuáles son las situaciones que se ponen en marcha. De hecho, es que es una novela que me tardé mucho tiempo en construir. Bueno, quizá en escribirla no, pero en construirla sí, porque además fue un esfuerzo tremendo con Francisco Alcántara, Falcant, ese es su nombre, que es un pintor de Torre del Campo de aquí, muy amigo mío, que tal, y imaginaros, era ir contando la historia y él te la iba ilustrando. Ahí veis, por ejemplo, Sí, esta algunas de las ilustración es ilustraciones que preciosa. son increíbles. Y entonces fue como una conjunción de dos mundos, fue una conjunción de lo que yo quería escribir, y luego encima ir viéndolo en imágenes, que era como una gozada increíble. Eso, claro, se alargó mucho en el tiempo y tuvo muchas subidas y muchas bajadas. Además, era un momento en el que yo tampoco sabía muy bien hacia qué editorial iba y todo este tipo de cosas. Fue cuando encontré la editorial con la que más obras he publicado, de aquí de Alcalá, y bueno, fue una aventura increíble. Además, creo que vendió también más, entre comillas, porque también, como digo, Fran y yo picamos mucha piedra. O sea, hicimos, yo no sé si te voy a decir que cientos, porque no, pero yo diría que casi 100 presentaciones en un año. Fue
una barbaridad, o yo las siento como si fueran casi 100, porque, Sí, sí. porque ya digo, entonces claro, cuando un autor defiende, digamos, tiene como el respaldo, en este caso yo, de tener un amigo que va contigo y nos movemos de un sitio para otro y tal, y la editorial también empuja y pues se crea, digamos, una sinergia y por eso le tengo yo un cariño muy, muy especial a esta obra. Además, porque luego también me ha llevado a encontrar un público distinto, que eso era maravilloso cuando llegas a un cole y te están esperando 100 chiquillos de quinto de primaria Qué alegría. y te están comiendo con los ojos. Qué Luego bien. es como algo increíble, es ya digo, una aventura. Y luego eso que sobre todo también que es un libro preparado para, vamos, muy conscientemente preparado para que sea un libro como una cebolla, con muchas capas. Y es un esfuerzo muy importante por intentar contar las cosas también de una manera muy lenta. A mí me decía siempre Inmaculada Puche, mi editora, siempre me decía, no te debería publicar este libro. Dice, porque me decía, porque los chicos de hoy en día quieren un cuento en el que pasen muchas cosas, quieren rayos láser por todos lados y quieren que las cosas vayan muy rápido. Y aquí todo va muy lento, todo te pasas 3 páginas describiendo una puerta, un timbre o cómo hacen esto y eso los chicos se van a aburrir. Y yo le decía, yo siempre le contestaba, no me publiques porque yo quiero que este cuento sea así, quiero que aprendan a leer como yo leí. Yo leí, me estoy acordando, por ejemplo, de novelas de corte así un poco juvenil o infantil como, yo qué sé, Momo, La historia interminable de Michael Ende, que son novelas que se toman el tiempo necesario para llegar a los sitios, no son esto que muchas veces leo por mi trabajo y todo, leo obras que incluso los profesores muchas veces recomendamos y lo hacemos porque los chicos te piden eso y te piden rapidez, te piden... y yo quería que esta obra fuera otra cosa, fuera una obra eh, con otro ritmo, con otro... Pero, sin embargo, no sé si fue a raíz de este comentario de tu editora o tú ya lo tenías en tu cabeza. En el cuento, a veces hay momentos que dice, y si el lector se impacienta, puede ir al capítulo, puede avanzar al capítulo tal para continuar la historia. Es como que te puedes saltar algunos capítulos, que es algo que me llamó mucho la atención. Y decía, pero si hace eso, se perderá Claro, conocer quién era Yaya, ¿no? Algo así, ¿no? claro, esto es ¿Fue a raíz de eso o fue idea No, tuya? esto ya estaba previamente. ¿Ah, sí? A mí bueno, esto lo puedo teorizar o no. A mí una de las cosas que más me gustan de esta vida es que yo puedo abandonar un libro o puedo llevar 4 a la vez y no pasa nada. ¿Ah, sí? Ya tendrá su momento o quizás no ha llegado, no ha llegado en el momento justo para mí. Y a mí me gusta mucho, yo soy un lector muy, muy peregrino, muy nómada, muy de... Tengo 3 libros en la mesita de noche, pero luego tengo otros cuantos abiertos por otros lados y voy picando de ¿Sí? aquí y de allá y voy llevando... Y es muy importante para mí ir construyendo la experiencia lectora con libertad. Y creo que la libertad, que merece la pena ver un poco cuáles son los derechos y los deberes de un lector. Hay gente que, Dios, ¿cómo puede...? No, pero quiero decir, es que a mí me apetece leer el final de esta novela antes de llegar al, ¿por qué no puedo leer el capítulo final antes de tal? A mí me gusta mucho ese juego Sí. de ser capaz de que un lector sea capaz de sorprenderte con una lectura distinta a la que tú has hecho. Y por eso me gusta mucho la idea de esos saltos que tú has comentado de un lugar llamado Viento, porque además, de hecho, hay un momento que un lugar de llamado Viento te lleva a una novela que yo no he publicado, que es una novela que está escrita pero que nunca he encontrado la manera de publicarla, nunca he encontrado la ocasión, nunca tal, pero te lleva a una novela que se llama La Isla Errante, que es la segunda parte de Un lugar llamado Viento, que algún día, si Dios quiere, revisaré y veremos si va a algún sitio. Y esa lectura te puede llevar a otra, lo cual es muy interesante, creo. Pues de hecho, al hablar de esta forma que tienes de leer, de llevar tantos libros o de irte al final, yo tenía aquí subrayada una frase de Estación Fantasma para preguntarte si tú hacías esto o te lo habías inventado para el personaje, pero veo que sí. Dice, era una costumbre que había heredado de su padre, que siempre que iba a una librería leía la última frase del libro que iba a comprar para saber, según él, las dimensiones de lo que podemos encontrar en él. ¿Tú haces esto, por lo que veo? Ujú, claro. O sea, para mí, como digo,
leer es un acto muy libre y creo que los libros se pesan de distintas maneras y se entienden de distintas maneras en distintos momentos. O sea, hay autores que en su momento fueron como una especie de piedra de toque increíble para mí, que hoy en día no soporto su lectura. No que no la soporte, perdón, que no tengo, no son mis mimbres ahora. Y lo leo y pienso, jo, ¿cuánto aprendí yo de esta persona? Pero en cambio ahora no me dice lo mismo. Y luego hay otros autores que leí en su momento que no entendí y que me empeñé en leer y que luego he vuelto a leer y he dicho, ¿cómo es posible que se me haya pasado esto o no fuera capaz de entender esto otro? Es que leer es un universo fascinante cuando estás metido de verdad dentro de una lectura y te va llevando de una a otra. Y creo que para mí, ojo, esto habrá mucha gente aquí que me estará mirando con cara de Dios, pero para mí yo exijo, yo necesito el derecho de poder saltar de un sitio a otro y si un día no he terminado esa novela Ya llegará. ya llegará y Sí. si puedo la terminaré y si no, pues ¿O que no? será que no toca, ¿O no? Eso será que es. no toca. Sí, sí. Vamos al año 2016, publicas La ciudad ajena, ambientada en Jaén. La protagonista es una periodista Sí. que tiene que cubrir el concurso internacional de piano Premio Jaén y mientras investiga y entrevista a ciertas personas para hablar sobre este premio, se topa con la desaparición de una concursante japonesa unos años atrás. Es un thriller, una novela negra adictiva. Cuéntanos cómo te surgió esta idea. Bueno, esta novela es radicalmente distinta, creo, a las demás, porque esta novela sí que, si yo puedo decir que alguna vez he hecho una novela de encargo, quizás sea esta, de encargo porque yo, fiel seguidor del concurso de piano de aquí de Jaén, durante muchos años, quiero decir, yo siempre he estado enamorado de una parte de Jaén que la gente no conoce, ¿no? Siempre digo que la gente pasea muy poco por la judería, que tal, y para mí el certamen este de piano siempre ha estado un poco, siempre ha estado, digamos, unido a un paseo de después de salir de ver cualquier concierto de piano, que es un momento como muy meditativo, como muy profundo, por lo menos para mí lo es, la música siempre ha sido muy importante para mí, y siempre he asociado eso con después terminas, sales del teatro y ¿qué toca? Pues toca darte un paseo por ese escenario. Y supongo que en algún momento en algún año, supongo que en uno de esos paseos, pues me encontré con una esquina excesivamente oscura o con un descampado excesivamente abandonado o cualquier cosa, y supongo que a partir de ahí fue surgiendo la idea de hacer un ejercicio literario sobre la ciudad de Jaén y de inventar un asesinato en una cosa tan llamativa como es para mí como un certamen de piano, que trae gente de fuera, en la que puede fabular con la idea de que un japonés viene aquí a Jaén y puedes jugar con la idea de que las personas de Jaén vean distinta la ciudad a como lo ve la gente que viene de visita, que viene de fuera. Y, digamos, puedes transformar el escenario, que eso a mí es algo que fue un ejercicio que me resultó a la par difícil, porque, bueno, muy difícil la ciudad en la que tú has crecido, la ciudad en la que tú vives, es muy difícil aplicarle ese filtro, digamos, novelesco y transformarla en un escenario de un crimen y buscarle la ambientación. Es un ejercicio, pero a la vez que difícil, es muy poderoso. Me ayudó mucho a ver Jaén con otros ojos y a ponerme en otra perspectiva, y desde entonces puedo decir que no se me ha pasado por la cabeza irme de Jaén, que no es poco. Jaén es un personaje más de esta novela y la protagonista también es una chica que vuelve a su tierra después de unos años fuera, que en ese sentido también encuentro pues, el símil contigo. Y ella es una persona que empieza a trabajar en el periódico y escribe un artículo de opinión que obtiene pues, muchas quejas.
tú has sido columnista y aquí dice, la letra impresa dicta siempre su ley y esta es inamovible. ¿Te ha pasado a ti como columnista que alguna columna tuya haya suscitado quejas entre el público, el lector? Uf, no diría, ojalá, bueno, ojalá, digo, no digo ojalá como deseo de ser controvertido ni nada, sino, bueno, por suerte o por desgracia, creo que la prensa hoy en día, por mucho que a mí me guste ser parte de la opinión pública y me guste participar en eso, me da la sensación de que aquí no tenemos digamos, la sensación de que la prensa o una persona, vamos a ponerlo no la prensa como la prensa, sino como una persona, pueda hacer un cambio en la sociedad, por decirlo así. Entonces yo también, en parte, las columnas que he escrito, en este caso en el diario Jaén, siempre han sido columnas también muy pasadas por el filtro de lo estético. Siempre han sido con una idea un poco más, bueno, si no literaria, sí con un filtro más literario que el hecho de la objetividad de expresar una opinión, ya sea política, ya sea de otra manera. Entonces digo que en mi caso, pues yo no he tenido mucho feedback en ese sentido, no he movido nunca ninguna polémica ni nada que se pueda. Pero sí que hay veces que hay gente que me ha parado y me ha dicho, oye, esto trata esto con cariño, con respeto, y luego te entienden mal y muchas veces tú has querido decir una cosa y probablemente se va hacia otra. Pero ya te digo, mi intención al participar dentro de la prensa, en este caso de ámbito local, siempre ha sido la intención de escribir y ya está. No tanto de opinar, que es también, pero más desde la posición del escritor, no tanto desde la posición de la persona, que creo que es lo que se confunde hoy en día. Mucha gente hace hoy en día artículos de opinión desde el punto de vista personal, que a mí me llama menos la atención, la verdad. Me gusta mucho más cuando te encuentras con un columnista que tiene una visión propia y que te aplica su filtro, o no digo que la opinión personal no lo sea, pero opinión ya tenemos todos. A mí lo que me gusta es cuando tú realmente trabajas con la realidad, la pliegas a tu perspectiva y luego la lanzas a algún sitio. Entonces digo que en estos artículos, que de hecho están también muchos colgados en la página web, en muchos artículos de estos no está tanto esa intención de buscar diálogo, tanto como que la gente entienda que hay otra manera de filtrar la realidad y otra manera de aproximarte al periodismo, que también existe, que hoy en día, repito, se está perdiendo mucho. Yo antes era gran lector de periódicos y todo, y más allá de echarle la culpa a lo digital o a lo no digital, tengo que decir que me he desenamorado mucho del columnista de hoy en día. Igual que antes estaba maravillado con un Umbral que, por muy polémico que fuera, a mí me hacía mucha gracia escribiendo, o por mucho que antes siguiera muchísimo a Marías, por ejemplo, yo ahora no encuentro esos referentes de la misma manera. Quizá por eso, quizá porque echo de menos esa otra perspectiva que yo intenté llevar a cabo y que, bueno, muchas veces no tengo muy claro que llegara a buen puerto, no lo sé. Vamos con La piel del hipopótamo. Se publica en 2020 y tiene una narrativa diferente, es más documental y periodística. ¿Ha sido la novela o el libro que más te ha costado? ¿Qué más trabajo te ha llevado? Diría que La piel del hipopótamo es la novela en la que yo he puesto un esfuerzo más claro. O sea, he intentado abarcar más cosas dentro de una novela. Curiosamente es la más breve, pero es la novela que sí, en la que yo creo que he tardado más tiempo en hilar, y es la novela que creo que exige, si no más del lector, porque tampoco creo que sea una novela demasiado compleja ni a nivel formal, como por ejemplo 1135, que 1135 sí que es una novela tremendamente difícil de leer porque está basada mucho en la perspectiva estética y en jugar mucho con no solo las palabras, sino con la estructura, con tal. En La piel del hipopótamo hay una voluntad de objetividad, aunque luego es muy engañoso porque hay muchas situaciones históricas que yo me invento y que son parte de la ficción y que
de hecho, formarán parte de opinión. Habrá lectores que opinen que no les gusta eso, que no les gusta la idea de que doble la historia para situar a un personaje en un sitio o en una situación en la que nunca estuvo. Pero para mí, como te digo, era súper importante hacer un recorrido por la historia del siglo XX con una figura que a mí me resulta muy... Bueno, la admiro a la par que la odio en muchas ocasiones, pues un pintor que se llama Francis Bacon, que es un pintor horrible. Cuando digo horrible, técnicamente es un pintor, no sabría decir si malo, porque no puedo decir que malo, pero es un pintor con unas limitaciones técnicas muy claras, muy evidentes, pero que a mí es un tío que cada vez que llego y me pongo delante de un cuadro suyo, algo me remueve dentro y me provoca tanto terror como misterio y a la vez alegría del descubrimiento cuando sé lo que hay detrás de esa propuesta. Entonces, bueno, es una perspectiva muy distinta la que tuve con esa novela a la que tuve con una novela en la que puramente trabajas con la ficción, que tú creas, generas el universo completo, lo moldeas tú y vas quitando o poniendo lo que a ti te apetece, los ingredientes que tú quieres. Entonces, es muy fácil o muy difícil porque tienes que acotar bien. Pero digamos que esta receta ya estaba hecha. La receta de la piel del hipopótamo, yo tenía que jugar con unos cuadros que ya existían, con un personaje que nació en tal fecha y murió en el año 1992, y yo sabía que tenía que llegar de aquí a aquí, y yo tenía que hacer que todo funcionara en en la Alemania de la ocupación, o tenía que hacer que funcionara en Barcelona o en Madrid o en tal fecha o en tal. Y es un recorrido a lo largo de un siglo completo, porque abarca hasta el año 2013 prácticamente. Entonces estamos hablando de un encaje muy interesante y a la vez también muy tedioso, por otro lado, porque recuerdo que tuve que pintar una pared de negro, una pared completa de mi despacho de negro, para poder hacer el esquema en el que yo terminaba por cuadrar cada uno de los elementos. Y ahí estabas construyendo la novela como un ahí reloj. ahí sí que estaba construyendo una novela con cada ingrediente preciso y con la conciencia además de tener que contarla al revés, que es una novela que se cuenta desde el final hasta el principio, o desde el principio hasta el final, porque hasta que no se lee no se sabe hasta dónde llega. Y luego también parte de una idea muy clara, que es la idea de la herida que Bacon, si tenéis presentes sus cuadros y todo esto, la herida que Bacon causa a las personas que retrata, los contorsiona, los dobla, prácticamente los maltrata para hacer un retrato, y los lleva hasta un punto en el que digamos que entiende su personalidad desde otro punto de vista, desde otra manera. Y claro, yo lo que quería era responder a cómo podía este tío ver las cosas, cómo podía este artista, cómo pudo llegar a la conclusión de retratar un papa como Inocencio X de Velázquez. ¿Cómo es posible que llevara este retrato, lo pasara a un papa con un papa de neón absoluto, gritando y desencajándose la mandíbula en el mismo sillón en el que sentó Velázquez a este señor? A mí me parecía como una especie de clave para entender un poco cómo es el arte del siglo XX y cómo, pues de aquellos polvos estos lodos, como se suele decir, ¿no? Cómo hemos llegado nosotros a entender el arte así, y nuestra propia personalidad, que somos una sociedad que ha evolucionado hacia un sitio muy incómodo desde muchos puntos de vista, y creo que Bacon fue como una especie de visionario y fue capaz de encontrar nuestras neuras, nuestra herida. Retrató la herida de la sociedad de hoy en día y la puso delante de nuestros ojos para intentar, no sé si advertirnos o decirnos esto somos, no lo sé. Y llegamos a Jarra Almas. Brevemente, Enrique, porque quiero tocar algún tema más y que el público pueda preguntar. Aquí ya te adentras en el género histórico y ambientada en la Sierra Sur, tu infancia.
Bueno, género histórico, sí, a ver, hay aquí, bueno, yo siempre diría que la historia está más presente, por ejemplo, en La piel del hipopótamo, como hemos hablado, que en Jaralma. Jaralma es más una ficción, aunque también, por supuesto, en este caso sí que está circunscrita a una época concreta y el aliento que tiene es el de intentar situar a los personajes dentro de unos contextos sociales importantes. Bueno, importante para entender cuál es el desarrollo de esa familia. Jaralma es una obra, yo no me atrevería a calificarla de una novela histórica porque creo que no lo es. Es una novela más, diría, un poco como de realismo mágico, si se me permite, porque en realidad lo que intenta hacer es situar al lector dentro de lo que para mí, de lo que son mis raíces, de lo que es la Sierra Sur, que es donde yo crecí, en Valdepeñas, y esa, no sé cómo llamarlo, esa manera de vivir que tienen allí, que es tan Sí. distinta a la que hay aquí, 30 kilómetros, solo hay 30 kilómetros, pero es totalmente distinta y yo quería intentar explicar un poco, intentar explicarme a mí de nuevo, que no sé si lo he conseguido para los demás, pero intentar explicarme a mí un poco de dónde vengo y cómo son las cosas allí o cómo las veo yo. Y eso, más que tomar un plano histórico, creo que toma un plano personal, un plano de, como digo, de trabajo de un escenario con unos ingredientes que tú pones porque tú quieres y que transforma a tu entender en un relato. Y creo que ahí, por lo tanto, el tema histórico no es tanto lo predominante, sino la historia que cuenta, la sensación que transmite y ese origen, el origen de esa Ítaca de Homero, ¿no? Esa vuelta a tus propias raíces, intentar entenderte, intentar plantear que los demás te comprendan también, aunque sé que es muy difícil porque al final estamos repasando los libros y creo que nada tiene que ver con nada, o sea que, pero esa es la Bueno, es idea. el primero de una trilogía. Sí. Quedan 2 por venir. Repíteme la pregunta, perdón. Que quedan 2 más de Quedan esta dos más, sí. trilogía. Quedan 2 más si todo va bien, aunque Eso ahora es. se me ha metido otra cosa por medio y a saber cuándo llegaré. Pero sí quedan 2 volúmenes y bueno, está ahí, como digo, está escrito en la cabeza, Está en tu mente, está en tu cabeza. pero llegará poco a poco, sí. Vuelvo a Estación Fantasma. Sobre el oficio de escritor dice, se publican miles de libros y tengo la sensación de que otro más no cambia nada. El tiempo de los escritores ha pasado. Ya nadie espera nada de un libro, sencillamente porque no se lee. ¿Cómo de complicado es el mercado literario, Enrique? Uf. Bueno, en parte por eso estamos aquí también, porque es muy complicado. Hoy en día, bueno, si cuando yo empecé a publicar ya era una proeza publicar, bueno, hoy en día te iba a decir que es una proeza, pero no lo es. O sea, hoy en día se ha inventado, se ha implementado en el mercado editorial la faceta de la autopublicación, con lo cual publicar es más fácil que nunca. Quiero Lo decir, difícil es destacar. claro, lo difícil es que tu libro llegue a algún sitio. O sea, hoy en día vamos a hablar por cifras. Creo el otro día leía un artículo en el que decían que en España hay 3.000 editoriales y que se publican 90.000 libros al año. La friolera de 90.000 libros al año. ¿Qué posibilidades hay de que tu libro llegue a algún sitio? Son ínfimas, quiero decir, y sobre todo porque he dicho 3.000 editoriales y 90.000 libros, pero imaginad cuántas se reparten el pastel realmente. Sí. O sea, porque hablamos de 3.000 editoriales, pero seguramente de 3.000, 2.800 publican 10 libros al año, supongo. El resto están a manos de las grandes editoriales y con los parámetros de las grandes editoriales. Entonces, hablar de la situación editorial hoy en día es casi un arcano, diría yo. Es muy difícil comprender qué está sucediendo. Además, porque todo el mundo, hoy en día, todo el mundo ha escrito un libro. ¿Quién no? Seguramente. ¿Por qué? Porque primero es muy fácil, como he dicho, y segundo, te lo pagas tú, es barato en realidad. Te lo pagas tú, lo pones en venta. Y ya tienes el libro. Y tienes tu libro. Quiero decir, y al final, bueno, eso no sé si va en detrimento de la calidad, porque claro, es evidente que una editorial que ofrece este sistema, que no lo critico, que me parece un sistema de negocio como cualquier otro, pero ya es un negocio.
Una editorial que plantea esto evidentemente no tiene el filtro de calidad de un editor que está buscando no un nicho de mercado, sino un lector. Que yo siempre digo que los libros tienen lectores y hay que buscar cuáles son y hay que colocarlos ahí, pero ya estamos dentro de considerar el libro como una especie de mercancía, que a mí no me gusta. Entonces, claro, te das cuenta de que a lo largo del tiempo es poco sostenible. Quiero decir, yo llevo 6 novelas publicadas y estoy en la casilla de salida. Quiero decir, cuando digo estoy en la casilla de salida, no porque realmente entiendo que he hecho algo y que ahí está. Pero si me pregunta la gente en qué momento editorial estoy yo ahora mismo no tengo editorial y no se me espera. Porque, bueno, hay muchas cosas, han pasado muchas cosas. Mi carrera literaria siempre ha estado plagada de caídas extrañas y de momentos mal elegidos y todo este tipo de cosas. Y, por ejemplo, cuando tuve la oportunidad de publicar en una editorial, digamos, más grande, que fue cuando saqué La piel del hipopótamo, fui el primer libro que salió en la pandemia. O sea, quiero decir, yo tenía una ilusión tremenda porque realmente La piel del hipopótamo fuera el momento en el que realmente me posicionaba en algún sitio. Y ya te digo, se tomó en conversaciones con la editorial, se tomó la decisión, todavía no se sabía qué iba a pasar, no se sabía cuándo cerraban las cosas, qué iba a pasar con nada. Y la editorial tomó la decisión de sacar el libro justo en el momento álgido de la pandemia. Fue su primer libro publicado, publicaron ese año 12 libros, el mío fue uno de ellos. ¿Uno de ellos? Y el mío dio la casualidad de que se plantó en librería justo con el cierre. Entonces, bueno, pues La piel del hipopótamo no fue a ningún sitio, nunca ha ido a ningún sitio. La piel del hipopótamo fue presentada una vez, creo que fue aquí en la biblioteca en Jaén, porque no recuerdo por qué, pero creo que fue 2 años más tarde de publicarlo. Y bueno, ya no estaba, la distribución ya no estaba, ya no había. Entonces, quiero decir, es muy difícil sacar adelante un libro. Por eso yo ahora, en parte, una de las situaciones que quiero aprovechar de esta charla es para promocionar un poco también la página web, que es el método que yo he encontrado ahora mismo de sacar adelante un proyecto que para mí es queridísimo y que llevo mucho tiempo con él dentro, que es una novela en inglés que estoy publicando. Eso ya ahora. lo último que te iba a decir, que estás publicando capítulo por capítulo aquí. Sí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué así y no con una editorial? ¿Y por qué en inglés? Pero rápido, Enrique. Sí, muy rápido. A ver, el inglés porque es sí, porque tú porque eres bilingüe, ¿eh? Bueno, bilingüe no lo soy, ojalá lo fuera, creo que... Imagino que casi, no, ¿no? pero leo mucho en inglés y sigo en contacto con ese idioma y Claro. es un idioma en el que para mí, mis grandes referentes son de literatura inglesa más que de literatura... Te surge, entiendo, ¿no? Sí. Te ha surgido escribirla en inglés. Surge escribirlo en inglés y es una temática inglesa y durante mucho tiempo yo he luchado contra los elementos y he dicho, no, esto no lo voy a hacer porque no tiene sentido, porque el mercado editorial no, porque ya cuesta trabajo vender un libro en español. Y ahora me he querido liar la manta a la cabeza y siendo muy atrevido y muy osado, pues me he plantado con la idea de intentar promocionar esta página web, no porque quiera saltar al mercado editorial extranjero, sino porque creo que es la única manera de que esta novela se pueda leer. Yo no tengo contactos con ninguna editorial en inglés, ahora mismo no me he prometido a mí mismo que no voy a perder el tiempo buscando editoriales, porque al final, como te he dicho, lo que gana un escritor normal como yo, de venta normal, en cada publicación es tremendo. O sea, quiero decir, un 10% de cada... Yo vengo dispuesto aquí a hablar de cifras. Un 10% de cada libro es mío, el resto es de la editorial o de la distribuidora. Porque estas son cosas que no se suelen hablar, de la precariedad del escritor. Claro. Y finalmente, si te paras a pensarlo, vender 1000 libros hoy en día de una novela es casi una proeza. Pues haces cuenta, si queréis. O sea, si son 1000 euros, yo me sale 1500 euros por novela. Que no quiero decir que sea eso porque hay unas novelas que, gracias a Dios, han vendido más y genial. Ya. Y hay otras novelas que se han quedado en menos.
pero claro, un trabajo, si me preguntas cuánto tardo yo en escribir una novela, trabajando y además escribiendo y tal y cual, quiero decir, las cuentas son muy difíciles para un escritor hoy en día. Bueno, pero se demuestra que un escritor no escribe buscando una compensación económica, sino porque le nace. Enrique, vamos a abrir esta charla al público. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, hay un micrófono inalámbrico por ahí. Venga, que alguien se anime y le lance una pregunta a nuestro escritor. Si no, yo sigo aquí charlando con él. ¿Nadie se atreve a romper el hielo? Bueno, pues yo voy a aprovechar para preguntarte, ya que hemos abierto esta charla al público, que tú también tienes un medio de comunicación con tu público a través Sí. del blog. De hecho, lo tengo aquí, aprovecho para, si puedo. ¿Por qué decidiste hacer el blog? ¿Qué buscas con esta especie de consultorio que tienes ahí? Vale, la idea es que, aprovechando la página web, hay una situación de la que yo siempre echo de menos, que es el contacto un poco con la posibilidad de poder hablar de literatura. Yo hoy estoy feliz y contento porque me siento aquí y por fin puedes entablar una conversación sobre esto, a pesar de que tengas que hablar de cosas que son difíciles de expresar y todo esto. Pero una de las cosas que a mí siempre me faltan en este trabajo solitario de escribir, que a mí la soledad no me importa porque yo vengo un poco configurado para eso y me gusta mucho sentarme a hacer mis cosas y no tal, pero una de las cosas que más echas de menos cuando tal no es tanto saber cuántos libros venden ni tal, es tener la ocasión de hablar con alguien de lo que has escrito, no tú, o de lo que él piensa, no es por, de verdad que no es por vanidad, es simplemente porque te apetece saber si la novela funciona o no funciona, te apetece que alguien te diga, tío, es que qué chulo esto que haces aquí, o esto, fíjate, a mí esto no me gusta por esto, o cómo ha llegado a este contexto y tal. Esa conversación, te prometo que ha pasado veces contadas en mi vida. O sea, ese momento de sentarte con alguien y poder disfrutar tranquilamente de una charla como esa es como una especie de raya en el agua, como algo, un momento de tal, también en parte por mi culpa, porque muchas veces te sientes como, no sé, como si estuviera hablando de algo, como te digo, que está basado en el egoísmo, en la vanidad o algo así, o en presumir de lo que... Y muchas veces alguien te pregunta y tú eres como, contestas con monosílabos y aunque tú como digo, en tu cabeza estás diciendo, no, tío, agárrate a esta conversación porque es este el momento de hablar de lo que realmente quieres. Yo siempre me quejo mucho de que súper difícil en una reunión de amigos o en cualquier... Es muy difícil no estar hablando siempre de los niños, de lo agobiados que estamos, del trabajo, y luego es tan difícil encontrar un momento para poder hablar con esto. Entonces, la idea que yo tenía con este blog era dar mi correo electrónico a la gente y abrirlo a que la gente preguntara. A lo largo del tiempo me han llegado determinados mensajes a través de, ya sea de redes o a través del correo, me han llegado mensajes que siempre he contestado a la gente que me lo ha... Y a veces han salido diálogos muy bonitos y todo lo que tú quieras. Y un día pues me planteé que era un buen momento para que la gente para que esto fuera un poco una manera de que la gente entendiera, de que un público más amplio entendiera que un escritor necesita relacionarse con la comunidad y necesita entablar esa conversación de la misma manera, de la manera tan abierta que otra gente habla de su gimnasio, de lo motivado que está con esta dieta o con esto otro, con mis niños, la educación de esto. Me parece súper importante que un escritor encuentre su lugar dentro de la comunidad, que eso es, permitidme que lo diga aquí, es una locura entender esto. Es un gremio de personas, vamos a pensar en un escritor, somos gente que nos dedicamos a hacer otra cosa normalmente. Quiero decir, yo conozco, me parece que las cuentas son que en torno a 100 escritores en España viven realmente de la escritura. Pueden vivir de la escritura. El resto somos gente que lo compagina. Que compaginamos otra cosa, que bueno, si hay suerte, esperemos que te llene y que puedas tal, pero luego
hacemos otro trabajo que es el de meternos dentro de nosotros mismos y buscar ese momento para tal. Que, como digo, no es un esfuerzo, en mi caso, digo, es un esfuerzo porque dedicas tiempo, porque te privas de hacer otro montón de cosas, seguro. Pero al final, vale, es tu vocación, es lo que tú quieres Claro. hacer, ¿Te gusta? te gusta y sigues. Pero pensemos en qué significa eso. O sea, pensemos que realmente hay personas que podrían estar, no digo yo, pero hay personas que podrían estar dando aquí una obra literaria inmensa, pero que se están dedicando, son oficinistas o son tal o son cual y están frustrados por esta situación o por aquella. Y tienen supongo que esa es la vida, que entiendo que esto siempre ha sido así. Quiero decir, la literatura siempre ha sido un oficio marginal, con la situación de ese malditismo que hay y esta historia. Y supongo que no es momento de hacer ninguna queja, pero yo reivindico que creo que la sociedad debería encontrar un contexto para los artistas, en este caso yo hablo de los escritores, pero creo que es más amplio. Creo que hay gente que es pintor, que hace tal, y que contestando creo que era Graham Greene quien decía que no entendía cómo había gente que se sobreponía a la melancolía, a la tristeza, al abismo que supone vivir, si no era escribiendo, decía él. Para él era como una forma de terapia, vale, para mí también. Y es genial encontrar eso, y supongo que hay gente que medita, hay gente que hace otro montón de cosas y es maravilloso. Pero yo, de hecho, el libro que estoy publicando ahora, que la traducción es algo así como de acuerdo, según la perspectiva de Abner, que es un escritor, de hecho, interroga sobre eso, en parte de una interrogación que es, o sea, ¿qué hacemos con un tío, qué hacemos con una persona que escribe? ¿Qué papel tiene realmente en la comunidad una persona que solo escribe? ¿Cómo se puede ganar la vida una persona que decide hoy dejar cualquier otra cosa que no sea escribir? Eso creo que es algo que convendría poner dentro de, o sea, que saltara a la palestra de alguna manera, porque hay personas que a lo mejor no pueden sobreponerse a la idea de no ser creativos, de no tal, y tienen que dedicar un montón de esfuerzo, un montón de trabajo a moldarse a una situación que de otra manera... Sé que esto que digo es como una especie de utopía. No podemos, claro, si no todos estaríamos pintando cuadros, estaríamos tal. Yo entiendo que lo que digo puede sonar un poco como Tomás Moro, ¿no? Como un poco como vamos a plantar aquí la utopía de mantener a una serie de escritores. No es eso, es un poco... Vale, vamos a situar a este personaje, que si algún día tenéis oportunidad de asomaros a la novela merece la pena. Vamos a situarnos delante de un personaje que se ve obligado a volver a su pueblo de origen y de repente se encuentra con la situación de que pierde su trabajo, de que la comunidad se tiene que hacer cargo de él. Quiero decir, ¿y qué es lo que sabe hacer ese chaval? Sabe escribir. ¿Y cómo alimentamos a este tío? Pues en la novela una persona le empieza arrimando una caja de manzana. Bueno, pues bien, un buen comienzo, ¿no? A cambio de que le escriba a mi hermano con el que me peleé y que le cuentes que lo siento mucho, que yo no soy capaz de hacerlo. Pues fíjate, ya un inicio, ¿no? Así que ahora os dejo la dirección de casa y me podéis dejando la... No, pero la comida siempre es bienvenida. No, fuera de broma, creo que plantea una situación que es bastante interesante, que es la de reivindicar un poco, ya no hablo ni de subvencionar ni de tal, es reivindicar un poco qué hacemos nosotros por la persona que tenemos alrededor y que tiene este tipo de inquietudes. ¿Cuánto participamos dentro de eso? Porque hay mucha gente que no compra un libro porque es caro, porque tal, o que no participa dentro de estas charlas porque creen o que no pertenecen a Sí. cuando es una parte tan importante como, yo qué sé, como recoger la basura, es necesario. Es decir, para mí es necesario, claro, no quiero comparar una cosa con la otra, pero creo que es un bien necesario que hay que proteger y que mucha gente no hace porque realmente no tenemos la posibilidad. Se ha convertido todo lo que rodea al libro
no a la literatura afortunadamente, pero sí todo lo que rodea el libro, que al final es como un escritor creo que tiende a ganarse la vida, aunque hoy en día ya entraríamos dentro de las redes sociales, entraríamos dentro de muchas otras situaciones, pero hemos convertido en un negocio algo que no debería serlo, algo que debería ser una oportunidad para entablar ese diálogo del que hablábamos al principio, para entablar ese diálogo con la tradición anterior y plantear tú las cosas de una manera, bueno, distinta o igual y probablemente inferior, que no estoy diciendo que estemos en posesión de nada ni nuevo ni a lo mejor mejor, pero sí que creo que merecería la pena darle un pensamiento a ese lugar y qué significa ese lugar dentro de la comunidad. Que aquí aquí en Jaén es muy difícil, digo Jaén, pero creo que en cualquier sitio. Creo que esto no se circunscribe a una ciudad que se mueva poco o mucho por cultura, sino que se mueve a una especie de modelo, de una situación que hoy en día provoca un empobrecimiento real de la sociedad. ¿Habrá alguien que se haya animado ahora a preguntar, Enrique? Sí. Aquí tenemos una pregunta. Traen el micro ya. Hay preguntas. Y Hola, buenas tardes. Me está encantando la charla, sinceramente. Gracias a la Fundación por organizar este tema. Enrique, ¿novela o teatro? Teatro. Lo Teatro. sé, pero no ha hablado de él. Claro. Porque si la novela vende poco, el teatro, imagínate. No, teatro sí, teatro. Desde que tengo uso de razón, teatro. Es mi pasión y la manera en la que me gustaría... Desde que tengo uso de razón creo que he estado metido dentro de teatro. No tanto de joven, que ahí no había muchas oportunidades, pero en el momento en el que salí fuera ya el teatro fue una realidad muy, muy importante para mí. No sé decir muy bien por qué, pero me parece un ejercicio totalmente distinto a la novela. Tienes que tener el oído muy preparado para hacer diálogos interesantes o reales, que tal, cosa que en la novela, bueno, no le quito mérito a quien tenga buen oído para el diálogo en la novela porque es muy difícil, pero en el teatro todo es más una situación, es más como una especie de improvisación que tú vas poniendo, y ahí sí que realmente los personajes se te revelan, ahí sí que realmente cuando ensayas una obra de teatro que has escrito, realmente de repente te dice alguien que está haciendo tu personaje, te dice, pero esto no es así. Y a ti te da ganas de decirle, pero si lo he escrito yo, o sea, sabré yo lo que... Y de repente hablas con esa persona y dices, oh, pues tienes razón, increíble, pero no había visto esta posibilidad. El teatro es una sorpresa constante y luego es como un espectáculo total. Es que, bueno, y no hablemos ya si le metemos música y hacemos todo lo que se puede hacer alrededor. Y luego tiene eso del directo, tiene la adrenalina de ponerlo en marcha, el proceso de comunidad que no tienes cuando escribes. El proceso de ponerlo en marcha y que haya personas a tu alrededor oye, que tienen tan poco tiempo como tú o menos, pero que se montan dentro de la obra de teatro y se ponen a ensayarlo contigo y te dan cada semana un rato de su tiempo y generosamente participan dentro de algo que solo estaba en tu cabeza. Y de repente ves que alguien está leyendo lo que tú pensabas y lo está interpretando, vale, de una manera distinta a lo que tú pensabas, pero lo está haciendo. Y es como una especie de regalo de vida inyectada dentro de la sangre. Y por eso ahora, ya os digo, estamos ensayando una obra de teatro, así, bueno, a nivel amateur, pero muy digno, espero. Y estamos con Esperanza de Vida, que es una de las obras de teatro, y estoy ilusionadísimo. ¿Y para cuándo la podremos ver? Habría que preguntar, que por aquí hay un par de actores, creo, de tal, habría que preguntarle a ellos mejor que a mí. Yo quiero que para finales de mayo, pero creo que alguien va a gritar y va a decir que no llegamos. Así es que lo dejamos por aquí abierto. Lo que sí que es interesante es que voy a editar esa obra de teatro y esperemos que en algún momento pues, os pueda llegar, porque es una aventura muy, muy interesante. Y
Otra preguntilla. Hablábamos de comunidad y de nuestra tierra. ¿Se cuenta en Jaén con el apoyo, en algún sentido, o el respaldo de las administraciones a la hora de, no tanto de escribir una novela, sino de montar una obra de teatro? Porque eso requiere muchos más recursos. Bueno, que yo conozca en teatro, bueno, hay cosas que sí están funcionando en teatro. Está la muestra anual de teatro que se hace de teatro amateur y creo que ahí se proporcionan escenarios y, bueno, de alguna manera supongo que se puede llegar a ello. Yo no he participado nunca en ese tipo de tal porque nunca me ha cuadrado, digamos, la fecha o el de este. Hay que llegar, digamos, hay que hacerlo con mucha anticipación para poder llegar a esto, inscribirte a un tal. Sí que hay, siempre digo que en Jaén tenemos mucha suerte. En Jaén hay poca gente que mueva proyectos y por tanto creo que hay bastante apoyo por parte de la gente, está abierta a escuchar tus propuestas y a tal. Lo que pasa es que es difícil concretar un proyecto en el marco que te pueden ofrecer y desde luego hacerlo viable económicamente. Eso sí que es muy difícil porque al final, independientemente de que opte a un escenario, el teatro es algo más y hacer un teatro, como digo, digno con medios requiere una parte económica importante. Yo es que siempre rompo una lanza, a pesar de que me han pasado muchas cosas con mucha gente aquí en Jaén, de que he encontrado muchas dificultades y tal, pero yo siempre rompo una lanza sobre las posibilidades que te ofrece una ciudad que en teoría ofrece menos culturalmente o como estamos acostumbrados a hablar, pero en realidad yo siempre que he intentado poner un proyecto adelante, las puertas están abiertas. ¿Qué eco tiene eso dentro de la realidad de la comunidad de Jaén? No lo sé. Ahí ya no lo sé. Siempre estoy ahí un poco moviéndome entre el tira y afloja de la ilusión que te provoca mover un proyecto con luego la respuesta real que eso tiene a nivel de la ciudad. Quizá una incógnita. Yo es que con estas cosas siempre agradezco mucho cualquier tipo de ayuda y yo por fortuna la he encontrado. Aunque en otros muchos casos yo haya tenido muy mala suerte con otras cosas, pero en Jaén creo que como en todos lados hay una parte institucional que se puede buscar, se encuentra y siempre lo que pasa es que tienes que tener el tiempo, los contactos y como digo, las ganas y la energía para poder llevarlo adelante. Pero la pregunta es si es viable económicamente para una persona hacer hoy en día un espectáculo en Jaén, la respuesta es no. O sea, se han hecho aquí montajes de gente que precisamente tú conoces, se han hecho espectáculos de cierto nivel y con tal, y el resultado es que no ha sido viable económicamente. No sé muy bien por qué, pero... Gracias por tu respuesta. Gracias a ti. Enrique, ojalá podamos ver esa obra sobre las tablas pronto y de una manera o de otra, con un género o con otro, que sigas tejiendo muchos sueños. Ha sido un placer tenerte en ese aniversario. Muchas gracias a ti y nada, muchas gracias a todos por haber venido y por haber participado en la cultura de Jaén. Gracias.